¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? No escriban todavía, dice. Buenas tardes, profe. Sí, ¿O sí, sí? sí, Disculpe. ya pueden escribir, sí. Porque ya está grabando yo. Sí, sí, pueden Buenas tardes, escribir. profe. Disculpe la tardanza, tuve un problema con el internet. No, no, estás a tiempo, estamos todavía a tiempo. Bueno, bien, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. ¿Ven bien? Profe, yo estoy Sí, teniendo unos profe. problemas en la compu, se le pasa Sí, profe. interpretando todo. Sí, profe, Sí, se me ve. llega con delay, parece, la información. Aviso cualquier cosa. Bueno, problema de conectividad. ¿Cómo, profe? ¿Con problemas de conectividad? Sí, no sé qué le está pasando. Mm, Bueno, Igual veo la pantalla ahora. ¿ves bien? Ah, bueno, está. Bueno, muy bien. Eh, clase 2. Clase 2. El tema de nuestra clase, una reconceptualización de la alfabetización académica. ¿Recuerdan cuál fue el tema de la clase pasada? Los objetivos de la materia. O sea, de qué trataba la... ¿Qué es y qué no era la Claro, alfabetización? eso. ¿Qué es y qué no es alfabetización? Ah, bien. ¿Qué es y qué no es la alfabetización académica? ¿Y se acuerdan algo de eso? ¿Alguna definición, alguna característica de qué es alfabetización académica y qué no es? Era como, si no mal recuerdo, A ver. estudiar cómo se lee, tipo, nunca dejaba de aprender en toda la vida. Ujú, bien. De Profe, aprender, de ¿puede escribir, ser de leer. conjunto Ujú. de nociones y estrategias necesarias? Y ahí faltaría algo. ¿Para qué todo eso? Conjunto de estrategias, de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas y en las actividades de producción y análisis de textos requeridos. Ajá, bien. Es decir, todo lo que tiene que ver con el nivel superior. Es decir, lecturas y escrituras, textos, estrategias necesarias para poder participar de lo que es la cultura del nivel superior. La cultura en el sentido de lo que tenemos que hacer para estudiar en el nivel superior. Bueno, bien. Ahora, como les decía, una reconceptualización. A ver, acá vamos a mirar esta palabra. Reconceptualización. La vez pasada era el concepto de alfabetización académica. Ahora la autora, Carlino, le agrega este prefijo a la palabra conceptualización. ¿Se acuerdan de los prefijos? ¿Qué son los prefijos? Este es muy conocido, re. ¿Se acuerdan? No, profe, yo no me acuerdo. No, ¿no se acuerdan? Por ejemplo, No, si yo profe, yo digo tampoco.
Si yo digo, hay que rehacer este trabajo, ¿qué significa rehacer? Volver a hacerlo. Nuevamente Bien, tiene que- volver a hacerlo, hacer de vuelta, hacer de nuevo. Perfecto. Ese prefijo re. Es el mismo prefijo, Sería como algo más aparte de, de lo que fue el concepto. bien, es por ahí vamos, exactamente. En este caso el prefijo re no significa volver a hacer lo mismo, como por ejemplo rehacer. Claro, es como le agrega algo más a lo que es el concepto. Ahí está. Fíjense, está bien lo que decís, Valeria. Fíjense lo que dice el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. La primera acepción del prefijo re significa repetición. Volver a hacer algo que ya hicimos, con algunas modificaciones, etcétera, pero estamos en lo mismo. Segunda acepción, detrás de o hacia atrás. Vayan pensando, detrás de o hacia atrás. Y la tercera acepción denota intensificación. Repetición, detrás de o hacia atrás. Y la última denota intensificación. Con todos esos datos, con toda esa información, ¿qué sería la reconceptualización que propone Carlino? Reforzar el concepto. Ajá, reforzar el concepto. Bien. Hacer un concepto diferente. ¿Cómo, Mauricio? No te escuché. Llegar a un concepto diferente. A partir de lo que ya había dicho antes, claro, ¿verdad? de la base, nomás digo que ya vimos. Bien. Profe, sería volver a formar el concepto que ya teníamos. Y mejorarlo. Mejorarlo, volver sobre ahí está, volver sobre lo que ya planteó en su momento, dice la autora hace 10 años, recordemos que en el 2013 ella plantea la reconceptualización, y 10 años para atrás fue la conceptualización. Entonces, volver a mirar, es decir, volver para atrás para analizar lo que escribió, pero con modificaciones. De ahí lo de la intensificación, es decir, reforzar ese concepto. Bueno, de todo esto, digamos, es lo que se trata la clase de hoy. Objetivo: comprender el alcance de la reconceptualización de la alfabetización académica. Comprender. Es decir, llegar a entender de qué se trata. El contenido justamente es este, ¿verdad? La reconceptualización de lo que es la alfabetización académica. Bueno. Avancemos. Carlino y su propuesta, digamos. ¿Cuál es esa propuesta que hace? Y dice la autora, revisar el concepto de alfabetización académica. De vuelta vamos a detenernos en el verbo revisar. Cuando uno quiere revisar algo, ¿qué es lo que pretende hacer? Volver a ver algo. Volver a ver algo. Analizarlo. Ver si todo está bien. Controlarlo. Bien, controlar, a ver si está bien. Está. Controlar, es decir, volver a mirar. Nuevamente acá vamos a ver qué nos dice el diccionario. Yo les leo las dos acepciones que trae el verbo revisar. La acepción 1, ver con atención y cuidado. Reitero, ver con atención y cuidado. Segunda acepción,
someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. Ver con atención y cuidado y someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. ¿Y acá qué les parece? ¿Qué es revisar el concepto de alfabetización académica? ¿Qué es lo que va a hacer Carlino? La segunda. La segunda es la que más se adecua, ¿verdad? Someter algo a nuevo examen para corregirlo. Es decir, ¿qué es el algo? El concepto de alfabetización académica propuesto unos años atrás. Lo va a corregir, lo va a ampliar, lo va a reparar de alguna manera. Pero la autora, también podemos utilizar la primera acepción, va a ver con atención y cuidado. Entonces, con atención y cuidado, vuelve a mirar, a trabajar ese concepto. Y le va a hacer varios aportes. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Si hay preguntas, hagan preguntas, no hay problema. Bien, la primera definición, podríamos decir, que da es esta. ¿Alguien quiere leer? Yo leo. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿quién? ¿Brian? No, pero que lea la compañera si quiere. No pasa nada. Bueno, cualquiera. ¿Valeria? No sé quién dijo. Yo leo si quiere, profe. No sé. Bueno. A Brian, porque... A ver. Dice, proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Bien, gracias. A ver, ¿qué les parece estas palabras de la autora? Yo acá pinté en color naranja, proceso de enseñanza, acceso, diferentes culturas escritas de las disciplinas. ¿Alguien quiere comentar qué es lo que entiende de lo que dice Carlino? Si quieren pueden empezar por las palabras que están pintadas en colores o las que están en color negro. A ver, Mariano pregunta, ¿esa sería la reconceptualización? Exactamente. Estas son las palabras con las que la autora presenta una nueva definición. Proceso de enseñanza, que puede o no ponerse en marcha. ¿Quién tiene que enseñar? ¿El docente? Sí, bien. El docente. El profesor. Bien. ¿Y por qué será que dice que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes? Porque es decisión, puede ser decisión de cada uno, una cosa así o no. Sí. Es decir, acá intervienen los docentes, es decir, los docentes enseñamos, ¿verdad? Tenemos que enseñar los contenidos. Dice que en el caso de la alfabetización académica es un proceso. Esta palabra proceso implica
un tiempo determinado, ¿verdad? Es decir, cualquier actividad, cualquier contenido que uno quiere incorporar, aprender, lleva un tiempo, lleva un proceso. En este caso, es un proceso de enseñanza en el contexto de las disciplinas. La disciplina, un sinónimo de disciplinas, ¿cuál puede ser? Les pregunto. Consistencia. ¿Compromiso puede ser? No, en este caso no. Diferentes culturas escritas de las disciplinas. Enseñanza. ¿Cómo? Conductas. Materias. Asignaturas. Materias. Las Bien. materias. Materias, asignaturas. Entonces, los docentes llevamos a cabo un proceso de enseñanza, dice la autora, que puede o no ponerse en marcha. Depende de quién, depende del docente. Pero también depende del estudiante, si es que se quiere involucrar en ese proceso de enseñanza. Aunque acá recae la atención en el docente. Proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso. ¿Y qué significa la palabra acceso acá? Un sinónimo de acceso. Ingresar. Ajá, bien, ingreso. Por ejemplo, ¿cómo? Permitir. Sí, a ver, no, en realidad permitir... Entrada puede ser. Entrada, bien, entrada, ingreso. Entonces, para favorecer, acá podríamos utilizar el verbo permitir, el acceso, es decir, el ingreso, la entrada, metafóricamente hablando, y no tanto, digamos, de los estudiantes del nivel superior a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es decir, cada materia que ustedes están cursando y que van a cursar a lo largo de toda la carrera, se van a embarcar en un proceso de enseñanza y aprendizaje, ustedes de aprendizaje. Cada una de esas asignaturas tiene una manera, y acá nos centramos en la palabra cultura, tiene una manera de escribir y una manera de leer, totalmente distintas unas de las otras. Profe, en el anterior concepto puede ser que se refería en cuanto a los modos de leer y escribir, y acá solamente nombra en cuanto a la escritura. Diferentes culturas escritas, claro, a los textos. Acá la autora habla de los textos. Sí, está bien. Okay. Habla de los textos, es decir, las disciplinas tienen bibliografías, tienen materiales de estudio que están escritos de una manera, digamos, acorde a esa disciplina. Pedagogía tiene su manera de presentar, los especialistas del área de la pedagogía escriben de una manera apropiada a esa disciplina, distinta de la psicología. Y es más, si la psicología es educacional, como ustedes tienen en primer año. ¿Está? ¿Más o menos quedó entendido esto? Sí, profe, sí. Entonces, quedémonos acá, proceso de enseñanza. Todos los docentes debemos llevar a cabo este proceso de enseñanza. En el caso de mi materia, durante todo el año. Hay materias que son cuatrimestrales, en que voy a intentar llevar a cabo esto. Bueno, avancemos. Acá tenemos otra característica, u otra definición, podríamos decir también, de lo que es la reconceptualización, o en qué consiste esta reconceptualización. ¿Alguien quiere leer?
¿Quiere que lea, profe? Bueno, a ver, Joana. Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas. Las acciones que han de realizar los profesores con apoyo institucional para que los universitarios aprendan a debatir, exponer, argumentar, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, resumir, valorar razonamientos, según los modos típicos de hacerlos en cada materia. Bien. ¿Reconocen algo de todo lo que se presenta acá en esta? ¿Qué significa denodado, profe? Creo que Denodado. ¿Nunca escucharon esa palabra? no creo. No. No, profesor, no No. escuché. Es una palabra un poco extraña. ¿Mm? Denodado es un adjetivo que está modificando a intento. Denodado es, en este caso, digamos, realizado con mucho esfuerzo. Ahí en el chat están explicando, profe, lo que significa, los chicos. Ah, bien, intento esforzado. Bien. Es decir, ¿y por qué lo de esforzado? Porque los profesores, las profesoras, deben utilizar todos los recursos, las estrategias que tienen a su alcance para que sus estudiantes aprendan y estos verbos que están acá, debatir, argumentar, estos verbos que están aquí, estas son operaciones cognitivas, técnicas de trabajo intelectual, operaciones discursivas, es decir, cada uno de estos verbos me está indicando una acción que yo tengo que realizar a nivel del pensamiento. Es decir, ¿cómo generamos pensamiento? Cuando decimos, no, tengo que pensar, tengo que dedicarme a pensar un rato a ver cómo hago esto. Y bueno, intervienen estas operaciones. Depende, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, argumentar es distinto de resumir, obviamente, ¿no? Distinto a su vez de exponer. Entonces, estas acciones, estos verbos que están aquí, es lo que los docentes tenemos que hacer, es enseñar de qué manera se debate, se argumenta, se resume en cada una de las materias. Por eso dice Carlino acá abajo, según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Recién veíamos esto de las diferentes culturas escritas de las disciplinas, de las asignaturas. Entonces, en cada materia, en cada asignatura, dice la autora, hay modos típicos, modos propios, que únicamente se dan en esa asignatura. Por ejemplo, buscar información y jerarquizarla, ponerla en relación. Si ustedes están, por ejemplo, en anatomía funcional y están estudiando huesos y están estudiando músculos, va a haber un momento en que van a estudiar, por ejemplo, de memoria, es necesario ahí la memoria, para aprender nombres de músculos, nombres de huesos. ¿Es así? ¿Que hay que estudiar de memoria? ¿Nombres de músculos y de huesos? Sí, profe, a veces sí, porque son muy difíciles. Bien. Esos temas sí. Perfecto. Es decir, ¿y por qué de memoria? Y porque la memoria es necesaria ahí. Si no, ¿cómo van a estudiar? Y ahí yo no puedo encontrar sinónimos, buscar otro nombre para nombrar a tal o cual hueso o a tal o cual músculo. No, hay que aprenderse el nombre tal cual es. Es una materia absolutamente técnica, y los nombres son esos, y son así, acá y en cualquier parte. Entonces,
Tienen de tal un tema, están viendo un tema, buscan información de ese tema. Bueno, jerarquizan, bueno, esto es más importante, esto lo descarto, me quedo con esto. Pongo en relación eso que ya sé. Por ejemplo, tengo los nombres de músculos, nombres de hueso por un lado. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona eso en el cuerpo humano? Depende del movimiento que haga, si estoy en gimnasia, si estoy haciendo un deporte, si... Va a ser distinto esto de relacionar contenidos si estoy en, por ejemplo, no sé, psicología educacional o en cualquier otra materia que ustedes quieran. ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, es el intento denodado. Fíjense que dice intento. Vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿verdad? Es como que nos quiere decir la autora. Vamos a intentar, por todos los medios, denodado, de manera esforzada, con todos los recursos, estrategias, etcétera, por incluirlos en sus prácticas letradas. En la filmina anterior veíamos que decía las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Y acá dice prácticas letradas. Son sinónimos. Prácticas letradas, prácticas de lectura y de escritura. Lo que tiene que quedar claro es esto. Cada materia tiene una manera particular de hacerlo. Están estudiando el deporte y su enseñanza, bueno, van a estudiar de una manera, van a leer de una manera. Están estudiando los juegos y su enseñanza, y también van a tener que pensar, resumir, relacionar información de la manera, digamos, apropiada a esa materia. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Avanzamos? No, profe, se entendió bien. Bueno. Continúa Carlino en su desarrollo y dice, lo anterior, es decir, el contenido de las dos filminas que estuvimos trabajando, implica dos objetivos. Este es uno y este es otro. Fíjense con qué verbo comienzan ambos objetivos. ¿Qué verbo es? Enseñar. Enseñar. Y acá, de vuelta otra vez, el docente es quien tiene que hacerlo. Es quien tiene que enseñar. ¿Y qué es lo que va a enseñar? Dice el primer objetivo, enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber. Y después la misma autora lo explica de esta manera. Formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas. Gran tarea. Formar para escribir y leer. Enseñar a participar en los géneros propios. Esto de géneros propios se refiere a los distintos tipos de textos que circulan en las materias, en las asignaturas. Cada texto tiene una estructura, es decir, un formato, un tema y un vocabulario. Una estructura, un formato y un vocabulario propio de un campo del saber. ¿Qué significa acá campo del saber?
¿Qué les parece a qué se está refiriendo la autora? ¿Alguna materia? Ajá, perfecto. A las materias, a las asignaturas, campo del saber. Un sinónimo. Y el otro objetivo dice enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en ese campo del saber. ¿Alguien quiere leer lo que está en este recuadro aquí abajo? Yo leo. Bueno. Dice, enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por los especialistas. Bien, gracias. Prácticas de estudio, entonces. ¿Cuáles son esas prácticas de estudio? Acá dice, enseñar a leer y a escribir. En el contexto, en el ámbito de ese campo del saber, de esa materia. Entonces, ¿vieron cómo la autora de manera recursiva, es decir, vuelve otra vez sobre lo mismo, con el afán de que quede bien claro de que la lectura y la escritura se dan en un contexto determinado, en una materia, en una asignatura? Es decir, enseñar a leer, ¿quién va a enseñar a leer y a escribir? El docente de la materia. El docente de la asignatura. Les va a explicar, bueno, ¿qué significa el vocabulario técnico de esa materia? ¿Pueden nombrar ustedes algún vocabulario del lenguaje técnico de la materia que ustedes quieran? Por nombrar algunos ejemplos. Vocabulario técnico de la materia. Elijan una materia y piensen a ver algunos términos. Y puede ¿Cuáles ser pueden ser propios de esa asignatura? en Rondó handball, puede ser. parábola. A ver, Agustín y después Tomás. Y en handball, cuando tiras la pelota para arriba, nos explicó el profe el otro día que se llama parábola. ¿Puede ser eso? ¿Lenguaje técnico? No se escucha. Justo te estaba por decir lo mismo. ¿No se me escucha? Muy lejos. Ahí. Ah, un poquito Ahí mejor sí. ahí. A ver. Que el otro día tuvimos handball y el profe nos explicó que cuando la pelota se tira por arriba, se llama parábola. Ajá, bien. Una parábola. Sí. Ujú. ¿Y por qué se llama así? No, la verdad no tengo idea. Supongo ¿No? que por el movimiento de cosas. Pero no. Por el recorrido que hace la pelota, que profe. va arriba para abajo. Ajá, bien. El dibujo, digamos. ¿Cómo es, Catalina? Si no, después de la otra palabra que sería de una materia de juego de su enseñanza y que también se la puede usar en anatomía, sería la palabra motrices. Ujú, bien, motrices. En anatomía también podría ser cuando, Sí, cuando eso se dice. habla el cuerpo humano de la composición, ¿sí? Por ahí con los niveles que se divide, el nivel anatómico, el nivel molecular, el íntegro, estructural, Ujú, cuando se subdividen por cómo están compuestos, por los tejidos, ¿sí? Sí, la palabra se Bien. refiere a la división del cuerpo, del cuerpo locomotor y todo eso. ujú. Perfecto, ahí estuvieron nombrando, ¿verdad? Términos técnicos de las distintas asignaturas. Entonces, las palabras siempre tienen significado en un contexto particular. Siempre. Aún más en las asignaturas de una carrera. Por ejemplo, esto de parábola. Si estuviéramos en una clase de religión y estaríamos hablando de Jesús, Jesús enseñó a través de parábolas. Sí,
¿Mm? Es decir, a través de ejemplos, de historias. Entonces, es la misma palabra, pero con distintos significados. Entonces, cuando ustedes están estudiando, concéntrense en la materia en la que estén, focalicen la atención en el vocabulario técnico de la materia y entiendan cuál es el significado de las palabras en ese contexto. En ese contexto. Porque la misma palabra puede aparecer en otra materia, pero va a tener otro significado. Entonces, enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por los especialistas. Recuerdan que cuando veíamos estábamos en el taller propedéutico, comentábamos que los textos del nivel superior son totalmente distintos, otra cosa, distintas del nivel secundario. El nivel secundario es un manual. No hay autor, no hay un autor. Sino que el conocimiento aparece ahí como estanco, como algo fijo. Y bueno, ¿y quién lo dice? Y no sé quién lo dice, digamos. Están ahí, digamos. En cambio, en los libros que ustedes tienen, la bibliografía que ustedes tienen en el nivel superior, aparece el nombre del autor o el nombre de la autora. De cada texto que van a trabajar. Entonces, enseñar a participar en los géneros propios, es decir, en los distintos tipos de textos, de qué manera se leen y escriben, y luego después enseñar las prácticas de estudio, es decir, cómo hay que estudiar este tema de esta materia. ¿Ahí está? ¿Algún comentario, alguna acotación? Profe, ¿Sí? puede ser también que, como viste que los profesores tienen, a la hora de hacerle mover a alguien, tienen que hablar con un vocabulario específico también. Bueno, le puede decir levantar la pierna o hacer esto o lo otro. Ellos te dicen o ponete de cúbito ventral ellos hablan de otra. Exactamente. Exactamente. Es decir, ¿y por qué tienen que hablar? Ponete de cúbito ventral. Claro, porque si no, no le puede decir de la otra forma porque no queda éticamente no queda correcto, digamos. Uh-huh. Claro, porque no es... Es como que habla con propiedad, una cosa así. Sí. Y corresponde que sea así. Claro. La otra manera, la informal, es de la vida cotidiana de las personas. Quienes no somos especialistas en el área, y vamos a decir eso, ponete boca arriba, ponete boca abajo. Pero está bien que sea así. Bueno, y esa es la tarea que ustedes tienen como alumnos y futuros docentes para incorporar ese vocabulario técnico y entender de qué se trata. Bien, Lorena, la acotación. Bueno, avancemos. De acuerdo con la teoría anterior, y acá vuelve Carlino con esto. ¿Alguien quiere leer el contenido de la filmina? Es decir, como intenta reforzar lo que ya dijo anteriormente. ¿Voluntario, voluntaria? ¿Cómo, profe? Si alguien quiere leer. Yo leo, pero ¿qué cosa? ¿Todo esto? La filmina esta, sí. Alfabetizar académicamente. Ayuda a participar en prácticas discursivas contextualizadas, porque depende de cada disciplina e implica una formación prolongada. No puede lograrse desde una única asignatura ni en un solo ciclo educativo. Bien. Bueno, a ver, ¿qué entienden de esto? ¿Cómo lo explicarían? Y que, tipo, una persona que académicamente está alfabetizada puede participar en discursos más grandes, digamos, Ay, no sé cómo explicar. A ver. Tomar apuntes de los discursos, ¿puede ser, profe?
Sí, digamos, esa es una técnica, ¿no es cierto? El tomar apuntes. Prácticas discursivas. A ver, ayudar a participar. La autora vuelve con esto de ayudar a participar, intento denodado. Ayudar a participar ¿en qué? En prácticas discursivas contextualizadas. Acá, prácticas discursivas es un sinónimo de prácticas de lectura y de escritura. Eso significa prácticas discursivas. Y contextualizadas tiene que ver con el contexto, con el ámbito particular ¿de qué? De la disciplina. Habíamos dicho que un sinónimo de disciplina es asignatura. Entonces, como verán, la autora recursivamente, es decir, vuelve a tomar las mismas ideas y nos quiere decir, bueno, mira, alfabetizar académicamente es esto. Es decir, que nos quede claro de qué se trata cuando hablamos de alfabetizar académicamente. Los docentes ayudaremos a participar en las prácticas de lectura y en las prácticas de escritura, reitero, eso quiere decir prácticas discursivas, en el contexto, en el ámbito, en el espacio de esa materia. ¿Y por qué? Y porque depende de la disciplina. Es decir, el docente de la disciplina es el único que sabe hacerlo. Es el ejemplo que recién daba Lorena, de cúbito ventral, por ejemplo. Y también por este otro motivo. Estas prácticas discursivas, es decir, hacer que los estudiantes aprendan a leer y a escribir en el contexto de la materia, en el contexto de la disciplina, de la asignatura, no puede lograrse desde una única asignatura. Es decir, es imposible que ustedes aprendan a leer y a escribir en el nivel superior cursando y aprobando alfabetización académica, es decir, mi materia. No lo van a lograr. ¿Y por qué no lo van a lograr? Es decir, yo voy a intentar que ustedes aprendan a leer los textos que yo les doy. La bibliografía que yo les voy a compartir y que vamos a desarrollar. Pero cada uno de los docentes, de la docente, van a tener que hacer lo propio en su materia. Y después dice, no puede lograrse en un solo ciclo educativo. ¿Entienden esto? Esto último, un solo ciclo educativo. ¿En un año sería, profe? Ajá, bien. En un año. Es decir, ahora estamos en el ciclo educativo 2021. Bueno, el año que viene, Dios mediante, ciclo lectivo 2022. Y así, en cada ciclo educativo, en cada año de cursada, ustedes los docentes, digamos, van a ayudar a participar en esto. En estas prácticas de lectura y escritura contextualizadas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y dice Carlino, así, es decir, visto lo anterior, y acá hay algo interesante. Las alfabetizaciones académicas incumben
a todos los docentes a lo ancho y largo de la universidad. Bueno, esto se entiende, ¿verdad? Vamos a mirar acá. Sí, profe. Las alfabetizaciones académicas. ¿Por qué les parece que la autora termina su texto con esta frase, entrecomillada y en plural? Porque no hay una sola alfabetización, por decirlo así. Porque cada materia tiene su Bien. alfabetización, su forma de leer y escribir, como usted dice. Ajá, bien. Ahí estamos, nos estamos entendiendo. Nos estamos entendiendo. Es decir, no hay una alfabetización académica. Imagínense, si en una materia hay distintos tipos de textos y cada texto se va a leer de una manera distinta, lo que será si estamos hablando de asignaturas distintas, totalmente distintas una de la otra. ¿Pueden nombrar ustedes algunos nombres, algunos ejemplos de textos que estuvieron trabajando en las materias? Sujeto de la educación. Sí, esa es una materia. ¿Dijo los textos o cómo Ajá, los... textos, ejemplos de textos. Por ejemplo, a ver si Mauricio. Por ejemplo, de definiciones. Bien, ese es un texto. Las definiciones de lo que ustedes quieran, ¿verdad? El concepto que ustedes quieran. Ese es un texto. Se lee y se estudia de una manera distinta de, por ejemplo, otro texto. El concepto de la infancia. Ujú, bien. Ahí, por ejemplo, una cosa es la definición y otra cosa es el concepto. ¿Saben cuál es la diferencia entre definición y concepto? ¿Lo pensaron alguna vez? Que las definiciones son las características. Bien. Y el concepto no sé. Bueno, no anoté. ¿Y el concepto qué es? Bien lo de la definición. La definición son las características. Y el concepto, recién Catalina decía, el concepto de infancia. ¿Lo que es? ¿Por qué el concepto de infancia y no la definición de infancia? Porque el concepto como que te cuenta, te informa. El concepto te expresa No. las cualidades de una cosa, objeto, y la definición una descripción de algo, ¿no? El concepto es lo que entendemos. Es la manera de pensar sobre algo. Ujú. Bien. Es la manera de pensar sobre algo, es decir, el concepto lo tenemos que formar cada uno, digamos, entender de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de infancia. Una cosa es que yo aprenda la definición de infancia, me la puedo aprender de memoria, pero ahí no estoy incorporando el concepto. Puedo repetir la definición de infancia. No significa absolutamente nada. Puede ser que no haya entendido ni una palabra. En cambio, cuando trato de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de infancia o de las infancias, no es necesario que uno utilice las palabras de los autores, ¿verdad? Sino es a partir de mi razonamiento, de mis lecturas. Claro, uno lo expresa
a su manera de entender o cómo lo entendió. Exactamente. O sea, nosotros podemos formar nuestro concepto, ¿sería? De eso se trata. De eso se trata. Es decir, obviamente en el marco de la bibliografía, ¿no? Claro, sí. No podemos inventar conceptos, sino en el sentido de que tenemos que, Carlino decía, veíamos recién, que ustedes se tienen que apropiar del conocimiento. O sea, Y nosotros apropiar- tenemos el material, un material que nos da sobre algún tema y con eso podemos formar un concepto. Es decir, el tema que ustedes quieran. Vos decías, hablabas de la infancia. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de infancia? Y ahí entonces uno interviene y hace un desarrollo de ese término. No define la palabra infancia, no da las características, sino que podemos plantearlo desde el concepto, digamos, es decir, es lo que yo me formo a partir de mis lecturas, de mis elaboraciones, de mis razonamientos. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y este verbo incumben, es decir, ¿alguien sabe lo que significa incumben? Incumbencia. Importante, profe. Corresponde. Bien, corresponden. Interés. ¿Afectan? Involucra. Involucran, ajá, Intervienen. afectan. ¿Cómo? Intervienen. Incluyen. Ujú, Abarca. podríamos decir. Puede ser intervenir también. Puede ser también, ¿sí? Es Es decir, una obligación, profe. sí. Es decir, es de la incumbencia, es decir, le corresponde, el docente responsable de alfabetizar académicamente en el contexto de su materia. Incumben a todos los docentes. Desde primer año hasta quinto año. Por ejemplo, me acuerdo en la escuela secundaria, cuando yo trabajaba en la escuela secundaria, trabajé toda mi vida como docente en la escuela secundaria, el resto de los profesores, el profesor de historia, de geografía, decían, no, los de lengua que se encarguen de la lectura y la escritura, y de la redacción de los textos, por ejemplo. Siempre había un desencuentro ahí. No importaba la ortografía, no importaba la redacción, miraban solamente el contenido. No, es incumbencia, corresponde a todos los docentes enseñar a escribir y a leer los textos de sus materias. ¿Estamos? ¿Sí? Estoy leyendo acá un aporte de Mariano en el chat. Dice, la definición de Carlino pasa a ser nuestro concepto cuando nos apropiamos de ese conocimiento. Sí, por ahí va. Es decir, no repetir de memoria lo que dice Carlino, sino entender, comprender qué es lo que plantea la autora. ¿Está? Comentarios, preguntas, aportes. Quedó claro, profe, para mí. ¿Cómo, Agustín? A mí me quedó bastante claro. No sé, no te escucho. Dice que quedó claro. Ah, bueno. Profe, ¿los aportes que usted está leyendo de Carlino están en el aula o no? Está
como es lo de la clase pasada. Ok. Todavía no subí lo de esta clase. Profe, esto lo de las láminas, sí que usted pasa por la clase, sería, nosotros lo tenemos que tener en nuestra carpeta. Lo utilizan, sí, sí, es como una ayuda para ir estudiando. Sí, pero lo tendríamos que pasar, sería porque esto después usted lo sube a la plataforma. Lo subo al aula, sí, lo subo a la plataforma del Infot. Pero es bueno esto de que cada uno vaya tomando sus apuntes. Es decir, acostúmbrense a trabajar con sus apuntes. Miren la clase, vayan tomando nota. Eso es importante. Está bien lo que decís, Catalina. A ver si ya terminamos acá. Sí, bueno, el resumen de las clases dadas y, bueno, es lo que voy a compartir, ¿verdad? La bibliografía. Mañana, en el transcurso de la mañana o de la tarde, voy a ver, tengo que terminar, estoy justamente preparando un material de soporte de lectura y actividades de la bibliografía de esta clase. Es un artículo de Carlino, Alfabetización Académica 10 años después. Como es un texto técnico, entonces voy haciendo algunas intervenciones, digamos, para que ustedes puedan leer. Esto es lo que voy a subir, este material de soporte para la lectura y las actividades, lo voy a subir mañana. Y bueno, y lo pueden ir leyendo, trabajando durante el receso de invierno. Es decir, esta es nuestra última semana de clase y nos estaríamos reencontrando luego de 2 semanas. La bibliografía de Carlino es la que voy a subir, que es este artículo de la autora. Van a encontrar el enlace en este material. Estamos... ¿Terminamos ya, profe? Bueno, sí, por mi parte. Profe, una pregunta. ¿Eso es lo que mostró a lo último? ¿Eso es para los alumnos que no entraran a la clase? No. Está bien la pregunta. Lo que voy a subir, las actividades en el material de soporte para la lectura y actividades, ese lo tienen que hacer todos, porque es una manera de ir estudiando. Es una actividad absolutamente para todos los estudiantes. Profe. ¿Me dejaba un ratito que aclare, Tamara? Sí, profe. La otra actividad es voy a subir al foro para quien no estuvo presente en la clase sincrónica, que es una actividad muy pequeña. Lo que ustedes vean en ese texto que dice material de soporte para la lectura y actividades, ese lo tienen que realizar absolutamente todos. ¿Pero no hay que enviarle, profe, o sí? No hay que enviar. Es para que vayan leyendo, estudiando, preparando para algún trabajo práctico que hagamos dentro de un tiempito. O sea, hacer un apunte de lo que nos da usted, profe. Sí. Estoy elaborando una guía de lectura como para hacer un poco más amigable la lectura del artículo. Hasta que se acostumbren a leer un poquito, adquieran cierta práctica de lectura de textos escritos por especialistas. Sí. Bueno,